Buenas tardes, Juan Brian Santiago. Gracias por estar aquí. Bien, entonces vamos a continuar para terminar esta parte del entrelazamiento cuántico. Hay una pequeña parte que quiero tratar ahora y también ver si es que ya vamos con los ejercicios, con esta parte del taller. El día viernes empezamos ya formalmente las clases estas de taller, donde ustedes van a resolver algunos ejercicios sobre estos dos temas del entrelazamiento cuántico y las partículas idénticas. También les mandé ya al WhatsApp, igual está en el overlay, los temas de clase y de exposición de clase y los temas de exposición consulta. Entonces ahí también hay algo sobre esto de la paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, que podemos hablar un poquito ahora, pero en realidad esto lo veríamos mejor en la exposición que daría uno de ustedes. Y luego también está sobre el entrelazamiento de muchas partículas. Nosotros tenemos visto el caso de dos objetos cuánticos, dos sistemas que hemos multiplicado tensorialmente, formado un solo sistema. Y bueno, y tratamos a estos dos objetos cuánticos, a estas dos partículas, como un solo sistema, que es el entrelazamiento de las dos partículas. Pero esto se puede hacer con muchas partículas, entonces también queremos ver cómo se hace el entrelazamiento con muchas partículas. Ese es un tema de exposición que lo pueden presentar fácilmente. Bien, entonces recuerden que eso hay que preparar para que lo expongan. Puedo poner una fecha también para las exposiciones consulta en la programación semanal que les envío. Y bueno, con eso ya solo estarían los deberes y el proyecto que tienen que realizar. Entonces los deberes, igual estoy ya colocando los ejercicios, estos van a aparecer en el OneDrive, los ejercicios para el segundo bimestre. Y entonces hay que hacer esos ejercicios para mostrarlos en el overlay. Bueno, esto del entrelazamiento, como habíamos mencionado, es un efecto cuántico, ¿no? No tiene una analogía clásica. La idea, volviendo a lo que hemos dicho y en palabras más simples, es que, por ejemplo, tengo dos partículas, un protón, un positrón, y estos son dos objetos cuánticos. Entonces, los estados independientes de cada partícula los podemos tratar, el estado del electrón, el estado del positrón, pero en teoría cuántica, cuando hablamos de entrelazamiento, cuando se entrelazan las dos partículas, hablamos de un solo estado, de un estado para todo el sistema de las dos partículas. Entonces ahí hablamos que estas dos partículas están entrelazadas. Se las puede tratar separadamente a una partícula como un objeto cuántico, a la otra partícula como otro objeto cuántico, y cada uno con sus estados, siempre y cuando estos sean estados productos, ¿no? O sea, un sistema es totalmente independiente del otro. Pero si no es un estado producto, es un estado entrelazado, entonces no es posible separar y el sistema completo se lo describe con un solo estado cuántico. Es como si las dos funciones de onda de cada uno de los sistemas por separado se fusionan y aparece una función de onda completa que describe simultáneamente las dos partículas, un estado común para los dos sistemas entrelazados, entonces y no se pueden separar. Ese es el fenómeno de entrelazamiento que hemos estado estudiando ahora, ¿no? Entonces, de ahí surge justo la paradoja EPR. Por ejemplo, se tiene un pión que se descompone de carga cero, que se descompone en un electrón y un positrón. Y estos se separan por conservación de momento lineal. Entonces, estos dos objetos separados, el uno tiene un spin más un medio, el otro un spin menos un medio. Entonces, por más que estén separados, estas están ligadas entre sí, estas dos partículas. Entonces hay un estado compuesto que
rige al sistema de las dos partículas, de tal manera, es lo que mencionaba Einstein, Podolsky-Rosen, ¿no? Esa paradoja de que si yo tengo el spin de una partícula como más un medio, entonces invierto ese spin y la otra partícula va a tener un spin menos un medio, entonces necesariamente hay una interacción ahí a distancia de que si yo tengo para el electrón el spin igual a más un medio hacia arriba, y entonces el positrón tiene el spin hacia abajo como menos un medio. Entonces, si yo cambio el spin del electrón a menos un medio, el spin del positrón debería cambiar a más un medio. Entonces, esa interacción, como ellos llamaban, fantasmagórica, a distancia, hace que haya ahí una interacción superlumínica que ocurre a una velocidad superior a la velocidad de la luz, y eso no es posible porque se va en contra de la relatividad. Entonces ahí hay algunas cosas que aclarar para poder de alguna manera entender que no se está violando las leyes de la mecánica cuántica. No es que la mecánica cuántica es incompleta, sino más bien que lo que se está haciendo es violando las leyes de la mecánica clásica. Y hay ahí una confusión entre interacción a distancia y correlación, son dos cosas distintas. Entonces lo que hay ahí es una correlación de acuerdo a lo que hemos visto y no una interacción a distancia. Bueno, esas cosas más o menos las hemos topado aquí cuando hablamos de Ana y de Bob con la moneda, la moneda de 10 centavos para el uno, la de 1 centavo para el otro. Y en realidad, si estas dos personas se separan, como habíamos dicho, y Ana en un momento determinado ve que su moneda es de 1 centavo, entonces Bob tiene la de 10 centavos. Entonces es un proceso de correlación más que de interacción a distancia, no es que la información se transmite a una velocidad supralumínica, no es que, bueno, en realidad no hay manera de dar a conocer al uno o al otro, si están muy separados, de qué moneda es la que tienen. No hay forma de transmitir la información. Una cosa es que hay una correlación y otra es transmitir la información a velocidades supralumínicas. Bueno, entonces de eso se trata el entrelazamiento, por ahí va la paradoja de PR. Y bueno, son cosas que hemos tratado de una u otra manera con el formalismo que aquí hemos visto, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna inquietud hasta ahí. Si no, simplemente vamos a terminar esta parte. Estamos calculando la acción de los espines del sistema compuesto sobre los estados singletes y tripletes. Y queríamos ver para qué nos sirve eso, ¿no? Entonces ya vimos una partecita en el final de la clase anterior donde mostraba que esto nos permite calcular los valores propios y las energías, los vectores propios y las energías propias del hamiltoniano de interacción spin con un campo magnético exterior del sistema compuesto, ¿no? Entonces, ¿alguna inquietud tal vez? No sé si tienen algo que puedan, que requieran conversar, consultar. Bueno, los videos están ahí, entonces pueden también igualarse. En el caso de Brian, pueden mirar los videos. Ahí está la información que habíamos dado en las clases anteriores. Bien, entonces voy a la pizarra para poder explicar lo que finalmente quería sobre la energía. Ya habíamos dicho que la energía H el sistema compuesto, o sea, como les había dicho, aquí tengo una partícula en un objeto cuántico. Aquí tengo el otro objeto cuántico. ¿Sí? Entonces, la idea es que estas funciones de onda que están alrededor de estos objetos cuánticos están entrelazadas y
nosotros lo que hacemos es tratar a este sistema con una sola función de onda, ¿sí? Entonces, eso es lo que hemos hecho. Entonces, este es el operador del espacio de Hilbert del un objeto cuántico. Este es el espacio de Hilbert del otro objeto cuántico y lo que hacemos es formar un espacio de Hilbert compuesto, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo en últimas. Entonces, el sistema se trata con funciones de onda en una base, en un espacio de Hilbert, que es el producto tensorial de los dos espacios de Hilbert. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es mostrar que el sigma.tau, es decir, el sigma es el spin en un sistema, el tau es el spin en otro sistema. Entonces, este tiene funciones y valores propios que hemos demostrado. Entonces, el sigma.tau tiene funciones propias, digamos así, y esto tiene que ser igual a las funciones por los valores propios de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, y las funciones, en este caso, los estados propios de sigma.tau son los siguientes: el estado singlete con un valor propio -3, ¿sí? Y los estados triplete, el T1, el T2 y el T3 con un valor propio de +1, ¿sí? Eso es lo que habíamos mostrado, que este tiene estados propios y valores propios. Los estados propios son estos y estos son los valores propios. Propios de sigma.tau. Entonces nosotros podemos formar una base, ¿sí? Entonces podemos formar una base, digamos la base S T1, T2 y T3, ¿sí? Entonces esta es una base propia, ¿sí? Con estos estados propios de sigma.tau. Nosotros podemos tomar una base propia como esta y poder expresar un estado cualquiera, digamos un estado psi general, como una combinación lineal de estos elementos, ¿no? Bueno, no sé, quizás lo ponemos así simplemente como phi a esta base y, bueno, para poder entender qué phi estamos hablando. Entonces, en este caso, sería los elementos de la base. Entonces, sería una combinación lineal de psi por phi. Podemos expresar cualquier estado en general en esta base propia. Pero hay que recordar que estos son elementos de una base compuesta, ¿no es cierto? En este espacio producto, en este producto de los espacios de Hilbert, en este espacio compuesto. Eso es lo que hemos hecho en las clases anteriores y bueno, esto de aquí se podría desarrollar y si quieren podemos poner C11 por S más S22 por T1 más C33 por T2 más C44 por T3, ¿sí? Entonces es una combinación de los elementos de la base con estos coeficientes que los pongo con dos índices para que se note que se trata de una base compuesta nada más, ¿no? Entonces esta relación de aquí la podemos utilizar y nosotros en nuestro caso estábamos tratando con las energías y los valores propios y los vectores propios de la energía, ¿no es cierto? Eso es lo que estábamos, de la energía de spin, es lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces,
volvamos a eso. Esto es un pequeño resumen de lo que habíamos hecho. Y aquí lo principal es esta parte que menciona que se puede formar una base propia con estos singletes y tripletes, porque esos singletes y tripletes son vectores de estado del sigma.tau, de este operador, sigma tau. ¿Sí? Es lo que tenemos. Y este sigma tau sirve justamente para calcular la energía de spin. Entonces, volvemos al tema de valores propios, vectores propios, valores y vectores propios. De la energía de spin. Entonces, en eso estábamos. Y bueno, en ese sentido, nosotros teníamos que H, el hamiltoniano, cuando consideramos este sistema compuesto y consideramos el spin, este hamiltoniano es simplemente un factor constante que viene de la interacción con un campo externo y el término de spin, que sería sigma.tau. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es justo encontrar los valores de energía y los vectores propios de energía. Entonces, esto podríamos multiplicar por unos phi sub i, y esto sería igual a i por phi sub i, resolver esta ecuación independiente del tiempo. Entonces, en esta clase el número 2 a esta relación. Entonces, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Entonces, nosotros, si reemplazamos aquí este h, nosotros tendríamos w sobre 2 por sigma.tau por los phi es igual a i por phi. Entonces, esto ya lo hicimos, ¿sí? Eso ya lo hicimos porque ya habíamos trabajado ya con este operador sigma tau, ¿sí? Esto ya lo habíamos hecho antes. Entonces, es fácil mostrar, porque ya se lo hizo, que los phi sub i que aparecen ahí son justamente el estado singlete y los tripletes, ¿no es cierto? Entonces, estos que están acá abajo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos directamente ya colocar que los EI corresponden a más 1 para los estados singletes y para los tripletes, más 1 para los tripletes y menos 3 para los singletes, para el singlete, ¿sí? Entonces, este es el singlete y estos son los tripletes. Y que los tripletes, estos y que están aquí, es el singlete y los T1, T2, T3. ¿Sí? Son los vectores. Entonces, de esa manera, ya es fácil ubicar los valores propios de energía y los vectores propios por todo ese trabajo que se hizo anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, con estos estados que están aquí, lo vuelvo a decir, se forma una base propia, ¿sí? Con formamos esta base propia que está aquí, y nosotros podemos, en principio, cualquier estado representar en esta base propia. Entonces, como se trata de la ecuación esta de Schrödinger independiente del tiempo, sabemos que las soluciones estacionarias se pueden propagar y nosotros podemos escribir la solución en términos generales para un estado compuesto en su dependencia temporal, que son las soluciones estacionarias. Entonces, las soluciones estacionarias, tal como hacíamos
la clásica normal, cuando solo tenemos un espacio de Hilbert. Entonces, en estos espacios compuestos, las soluciones estacionarias van a tener la misma forma que teníamos antes, de que psi de t va a ser igual al sumatorio según j, digamos, de alfa sub j evaluado en 0 por el exponente a la menos psi sobre h por la energía E sub jt por el estado phi j, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos. Esta expresión 3 que está aquí es la expresión que nos da los estados los estados estacionarios y la dependencia temporal que viene por ese t. Entonces, los de j son estos valores, ¿sí? Los de energía. Entonces, en este caso, sería el valor de energía sería para el singlete, sería simplemente omega sobre 2, ¿no es cierto? Sería para los tripletes omega sobre 2 para el más 1, ¿sí? Entonces la energía, aquí esta energía nos da la energía del singlete que sería igual, como es más 1, simplemente sería omega sobre 2, ¿sí? Y la energía de los tripletes, que son estados degenerados, esto sería menos 3 omega sobre 2, ¿sí? Esos serían los valores de energía. Entonces, estas son las energías que ingresan aquí, en el EJ, ¿sí? Esas son las energías. Y los phi son estos estados singletes y tripletes, los phi que entran acá, ¿sí? Entonces, nosotros, en la base esta propia de singletes y tripletes, que son estados propios de H, podemos nosotros representar un estado estacionario de esa manera, usando esta relación 3. Esa sería lo que podemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si nosotros usamos esta relación y podemos entonces expresar, si conocemos cuál es el estado inicial, nosotros podríamos expresar inmediatamente el sí en un tiempo cualquiera, usando esta expresión 3, ¿sí? Entonces, recuerden, la base ahora es esta base propia de S y T, y son los que entran aquí porque estos son los vectores de estado propio, ¿no? Los vectores de H en este espacio compuesto. Entonces, por ejemplo, si, digamos, el primer caso, hagamos algunos ejemplos, digamos, si yo al tiempo t igual a 0, tengo el phi 0 igual a up, ¿sí? Entonces, estamos en ese estado. Tenemos dos objetos cuánticos, entonces cada objeto tiene un spin arriba y abajo, up y down, y el sistema compuesto involucra a los dos objetos cuánticos porque están entrelazados, y el estado inicial consideramos el up. Entonces es fácil ver que en ese caso, recordando cómo está definido el singlete y los tripletes, entonces yo puedo poner este up en función de los tripletes, sí. Entonces veamos, nosotros conocemos que el singlete es igual a 1 sobre raíz de 2 por up, down, menos down, up, ¿sí? Menos down, up. Y los tripletes son el T1, que sería igual a 1 sobre raíz de 2 por up, down, más down, up. El T2, habíamos escrito, es 1 sobre raíz de 2 por, digamos, up, más down, down. Y finalmente el T3, que era igual a 1 sobre raíz de 2 por up, menos down, down. ¿Sí? Entonces ahí están
los estados de la base, S, T1, T2 y T3, y nosotros podemos entonces expresar el estado inicial, que es arriba, arriba, up, up, con estos estados singletes y tripletes en función de los elementos de la base. Entonces, tenemos que expresar el estado inicial en la base propia. En la base propia, en esta base de aquí, nosotros necesitamos expresar el psi0 en la base propia. Entonces, el psi0 en la base propia sería, si yo hago lo siguiente, digamos, si sumo T1 y T3, por ejemplo, ¿sí? A ver, sí sería, si sumo T2 y T3, sumando T2 y T3, estos dos elementos de aquí, sumando T2 y T3, yo ya puedo encontrar el up, estos dos se van, entonces solo me queda el up dos veces y yo puedo entonces expresar en función de T2 y T3. Entonces el up en función de T2 y T3 en la base propia sería igual a, ¿cuánto sería? Esto sería dos veces, sería raíz de 2 sobre 2, entonces sería 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Al sumar estos dos. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, T2 más T3, ¿sí? Eso es lo que quedaría. O sea, si yo le sumo, entonces queda aquí dos veces 2 sobre raíz de 2 y pasa al otro lado, sería raíz de 2 sobre raíz de 2, entonces me queda raíz de 2 sobre 2 y si multiplico y divido por raíz de 2, entonces me queda 2 sobre 2 que se va y me queda 1 sobre raíz de 2 de 2 más. Entonces este sería el estado inicial en función de T2 y T3. Entonces, de esa manera yo ya puedo reemplazar la relación 3 y podemos expresar el estado en cualquier momento T. Entonces, sería, perdón, en un momento hay un ruido ahí. Bueno, un minuto, por favor. Bueno, entonces nosotros ya tenemos esto en psi0 y lo que hacemos es simplemente usar la relación que nos permite encontrar el estado en cualquier momento, ¿no es cierto? En cualquier tiempo t. Entonces, no sé, quería ver si es que borro o si no lo pongo por aquí. Entonces, el sí en cualquier momento t, ¿sí? Va a ser dado por energía en T1, en T2 y la energía en T3, entonces me queda simplemente 1 sobre raíz de 2, ¿no es cierto? 1 sobre raíz de 2 sería la energía en T2 es simplemente W sobre 2, entonces queda E a la menos I sobre H W sobre 2, digamos por el T2. Y el otro elemento sería exactamente lo mismo, que sería 1 sobre raíz de 2 por E a la menos I W sobre 2 por H. Bueno, aquí es el tiempo, ¿no? W sobre 2, me falta el tiempo T. Entonces quedaría E a la menos I
W sobre 2H por T, y el otro término sería lo mismo, sería más, corremos aquí, entonces el otro término sería más, pongamos por acá mejor y aquí tengo espacio. Entonces, yo ya puedo escribir y podría poner que si dt en el tiempo t va a ser igual a 1 sobre 22 por e a la menos i sobre h, la energía que corresponde al triplete del estado 2, que sería W sobre 2 por T por el estado de 2 más 1 sobre raíz de 2 por E a la menos I sobre H, la energía que corresponde al estado de 3, que sería W sobre 2, que es el mismo estado por T por el estado de 3. Es decir, en este caso, el estado del sistema compuesto y para un tiempo t mayor que 0, este va a ser igual a 1 sobre raíz de 2 por e a la menos i sobre h por w sobre 2 por t multiplicado por t2 más t3. Entonces ese sería el estado del sistema compuesto para un tiempo t mayor que 0. Para un tiempo t mayor que 0. Entonces es un estado estacionario y está expreso en la base propia, ¿sí? Entonces eso es lo que podríamos hacer para este caso. Bueno, y así podemos hacer para cualquier estado inicial que nosotros consideremos que tengamos bien. Entonces hagamos uno más, por ejemplo, si tenemos el estado inicial, llamemos que pongamos un primer ejemplo, es un segundo ejemplo, digamos que el estado inicial, si 0, esto es igual, qué sé yo, que sea up y down, ¿no? Arriba y abajo. Entonces el primer objeto está arriba y el segundo objeto está abajo con su espín. Y ese es el estado inicial. Entonces lo mismo lo que hacemos para poder expresar el estado general, el estado estacionario general, en un tiempo mayor que 0. Lo primero que debemos hacer es este estado inicial up, down, expresar en la base propia, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería en este caso? Bueno, yo ya borré, lo puedo volver a poner si quieren. Entonces, tengo el estado singlete, que era igual a 1 sobre raíz de 2 por up, down, down, up. El estado T1, 1 sobre raíz de 2, up, down, más, down, up. El estado T2, 1 sobre raíz de 2, y teníamos que era up, up, más down, down. Y el estado T3, 1 sobre raíz de 2, por up, up, menos down. Entonces, esos son los estados de la base. Y para obtener arriba y abajo, quizás aquí tengamos que sumar, por ejemplo, S con T1, ¿no? Y si sumamos S con T1, se van estos dos y me queda justo el up, up. Entonces, esto de aquí, este estado, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. A 1 sobre raíz de 2 por S más T1. ¿Sí? Entonces, sería la expresión en la base propia, si no me equivoco. Entonces, luego si ya tenemos esto en la base propia, ya sería fácil escribir el CDT, que sería
de esta expresión con los valores de energía. Entonces, aquí nosotros ya podríamos escribir nuestro CDT, nuestro estado estacionario, que sería igual a 1 sobre raíz de 2, ¿sí? 1 sobre raíz de 2, y aquí nos daría el exponente a la energía del singlete, ¿sí? Pero la energía del singlete es a la menos, con el menos del singlete se hace más, y H, la energía es 3W sobre 2, la energía del singlete, por el tiempo y por el estado singlete. Y el otro, en cambio, es el estado T1. Entonces, para el estado T1, la energía es simplemente W sobre 2, entonces nos queda más el exponente a la menos T sobre H, W sobre 2 por T por el triplete T1. Entonces, esa sería la expresión del estado estacionario en función de los elementos de la base y esa dependencia exponencial por el tiempo. ¿Sí? Y así podríamos seguir haciendo y expresando el estado general del sistema compuesto para cualquier estado inicial del que partamos. ¿Sí? Entonces, quizás si quieren hacemos uno más. Entonces, voy a conservar estas relaciones del ciclete y vamos a hacer uno más. Entonces, digamos que el estado inicial, el C, ¿sí? Vamos a considerar que nuestro estado inicial es el estado al revés, ¿no? O bueno, si quieren un poco más diferente, digamos, el caso de que esté abajo, ¿sí? los dos abajo, de los dos objetos cúbicos, el estado inicial. Entonces, la misma operación de poder sumar los estados base para expresar en función de los estados base. Entonces, esto queremos poner en función de los estados base. Entonces, aquí nos conviene sumar T2 y T3, ¿no? T2 y T3. Entonces, no, aquí se van T2 y T3, no sería. Lo que habría que hacer es restar T2 y T3. Entonces, si yo resto T2 y T3, va a ser evidente que esto nos queda 1 sobre raíz de 2. Este estado down, en función de los elementos de la base, es decir, de T2 y T3. Esto sería 1 sobre raíz de 2 o T2 menos T3, ¿sí? T2 menos T3. Entonces, si sumamos, si restamos, obtenemos down, y con eso ya podemos expresar de esta manera en función de los elementos de la base del estado inicial. Y ya con eso, ese conocimiento del estado inicial, ya es fácil escribir el CDT, que sería igual a 1 sobre raíz de 2. Y en este caso, los exponentes serían los mismos, con la misma energía. Bueno, pongámosle aquí 1 sobre raíz de 2, el 1 sería con la energía menos I sobre H, como son los tripletes, tienen la energía W sobre 2 por T, por el estado T2, y el otro también el mismo exponente, porque es el estado triplete, W sobre 2 por T por T3. ¿Sí? Entonces aquí va a siglo menos, porque están restándose. Entonces, sacando el factor común, tenemos ya el estado estacionario, que es 1 sobre raíz de 2, con la menos I sobre H, W sobre 2 por T, por el estado T2 menos el estado T3. ¿Sí? Entonces, así podemos escribir este estado estacionario para el sistema compuesto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que en definitiva podemos hacer, y para eso sería calcular estos sigma.t que habíamos visto antes, porque esto en últimas viene a definirnos el hamiltoniano del sistema, que era igual a sigma.t, ¿sí? El hamiltoniano del sistema, que es en últimas sigma.t, y nosotros podemos expresar estas
estos estados del sistema compuesto, que son estados entrelazados, ¿no? Entonces, aquí se ve una cosa muy interesante que acabo de decir. O sea, estos estados de aquí son estados entrelazados, como habíamos mostrado, estados entrelazados. Y si estos estados son entrelazados, se van a mantener entrelazados en el tiempo. Entonces, también este es un estado entrelazado. O sea, no se puede levantar este hecho de que están entrelazados con un cambio de base o en el transcurso del tiempo, cuando evoluciona el sistema, no se puede levantar, siguen siendo estados entrelazados. ¿Sí? Entonces, el único momento cuando nosotros podemos obtener información sobre este sistema o sobre cada uno de los sistemas individuales es cuando se hacen las mediciones. Entonces, hacer una medición, nosotros obtenemos una característica propia de uno de los objetos cuánticos, pero de ahí no se puede decir absolutamente nada, no podemos decir nada sobre las propiedades físicas de estos sistemas entrelazados, excepto cuando hacemos una medición. ¿Sí? Entonces, esa es una de las características de estos sistemas. Bueno, finalmente, lo que podría decir es también cómo se trabaja cuando están los estados en una representación determinada, ¿no? Es decir, cuando tenemos estas formas matriciales. Entonces, eso veríamos ahora, cómo vamos a operar cuando está en una representación, y quizás es la manera más fácil de hacer estos cálculos cuando tenemos una representación determinada en forma matricial, que nos permitan calcular mejor o con más facilidad estas relaciones de los sistemas compuestos. Bien, entonces para eso vamos a hacer ahora esta parte. No sé si tienen alguna consulta que hacer sobre esta primera parte. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? Entonces, esto es básicamente una extensión de lo que ya conocíamos en mecánica cuántica. Y lo mismo vamos a hacer ahora con esto de la representación, ¿no es cierto? Entonces, representaciones no sé, para sistemas compuestos. Entonces, igual, como les digo, esto básicamente es lo mismo de lo que se hacía en mecánica cuántica con un solo sistema, con un solo operador, un solo espacio de Hilbert. Nosotros en estos sistemas donde tenemos necesariamente que tratar con espacios compuestos, no se pueden separar, necesitamos hacer una generalización de lo que ya conocíamos, y eso básicamente lo que estamos haciendo, una generalización de los conocimientos que ustedes tienen de mecánica cuántica. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, nosotros tenemos el operador sigma y una componente de este, digamos, el sigma z. ¿Sí? Entonces, el objetivo aquí es este sigma z representar, no sé, en la base, representar en la base, digamos, original que teníamos, en la base de los up, down, down, up y down, down. Ese sería el ejercicio de representar este sigma z en esta base. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generalmente lo que hacemos es calcular esos productos internos, digamos, el producto JK, ¿sí? Y esto nos daría en últimas un sigma ZJK, ¿sí? Un elemento matricial. Entonces, esto es lo que calculamos, ¿sí? Calculamos estos productos internos, ¿sí? Y tenemos así los elementos matriciales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
si seguimos con este sigma z, podríamos, el JK son estos elementos de aquí, es decir, en últimas, la matriz que representa al sigma z, a este operador en esta base, sería la matriz que corresponde, bueno, sería primero UU sigma z UU, ¿sí? Ese elemento. El otro sería U sigma z UD, el otro sería UU sigma z du, y finalmente el otro es UU sigma z d. ¿Sí? Entonces, así vamos formando esta matriz que tiene en definitiva 16 elementos. Entonces, el otro elemento aquí sería U down sigma z UU, el otro sería down U sigma z UU, el otro es down down sigma z UU, y así, ¿no es cierto? O sea, podemos formar, el último que está aquí sería el down down sigma z down down, ¿sí? Entonces así formamos esta matriz con todos esos elementos, y lo que habría que hacer es calcular esos elementos y ver cómo queda la matriz, porque nosotros sí podemos evaluar estas acciones de los operadores sobre UU. ¿Sí? Estos elementos sí se pueden evaluar, y el trabajo sería evaluar esos elementos, todos estos 16 elementos, y luego ver cómo queda la matriz sigma z ya con todos los elementos evaluados, qué forma adquiere esta matriz en la representación en esa base original, en esa base de los up, down, de esos 4 elementos de esa base, esos 4 vectores de estado compuestos, ¿no? Para el sistema de 2 objetos. Entonces, hagamos ese ejercicio, por favor, si es que pueden trabajar en eso, en calcular. Por ejemplo, el sigma z up, up, el primero, ese ya sabíamos que solo para ayudarles, ¿no? Entonces, sabemos que el sigma z, este de aquí, voy a calcular este de aquí primero. Entonces, el sigma z sobre up, eso ya sabemos cuánto vale. Actúa sobre el primer objeto cuántico, es sigma z sobre up, es el mismo up, entonces queda up. Y el producto interno con up, entonces el primer elemento vemos que vale 1. ¿Sí? Y así vamos calculando todos los elementos. ¿Sí? El primero vale 1. Bueno, aquí, ¿cuánto valdría este de acá? Sigma z sobre down, down. Este es sigma z sobre down, down, y esto es menos down, down. ¿Sí? Y esto es cerrado con down, down. Entonces me queda menos 1. ¿Sí? Entonces, igual. 1, 2, 3, 4, entonces este elemento final es menos 1. Y así vamos calculando todos los elementos. Bueno, entonces hagamos ese ejercicio de representar este operador sigma z en esta base compuesta, en esta base del espacio compuesto, y cómo quedaría sigma z ya calculando todos esos 16 elementos. Bueno, al menos uno de los elementos, digamos el siguiente, el que corresponde aquí. ¿Cuál es el siguiente? Ese aquí. ¿Cuánto da? 0. ¿Perdón? 0. Sí, da 0. Sí, el siguiente da 0. Eso es correcto. Y bueno, y así podemos calcular todos y cada uno de los elementos y verificar que aquí también da 0, aquí da 0, ¿sí? Aquí da 0, aquí da 1, 0, 0.
0, 0, menos 1, 0 y todos los demás. Entonces, esta es la matriz que representa a sigma z en esa base que habíamos mostrado, ¿sí? Entonces, como ven, es una extensión de lo que ya conocíamos de las representaciones y ese sería el resultado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo, es decir, ya que sabemos cómo representamos a los operadores de una base, en estas bases de los sistemas de los dos objetos cuánticos, sistemas compuestos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a operar ya con estas matrices para estos estados compuestos. Entonces, para hacer eso, vamos a hacerlo después del receso. Vamos a tener un receso ahora. No sé si tienen alguna pregunta antes. ¿Sí? Esta última parte de la clase de hoy. Si nosotros podemos representar entonces en una base a los operadores y también a los estados, podemos entonces operar directamente con estas representaciones, ¿sí? Entonces, esa es la idea de lo que viene ahora. Voy a la pizarra. Sí, entonces, digamos que tenemos la representación de un operador A que estaría dado, hagámoslo en dos dimensiones nada más, de esta manera, ¿sí? Y digamos que también tenemos la representación de un operador B igual en una base determinada, estaría dado por estos elementos, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer el producto tensorial de esos dos operadores en esas representaciones. Pues ya Profe, tienen... Sí. se desconectó la cámara, creo. Otra vez alguien está llamando. Ahora veo qué pasa. Sí, alguien está llamando, voy a cancelar y bien que me dice también porque me olvidé de poner el cargador para que no se vaya la señal. Bueno, pongamos el cargador. Y ahí estamos, ¿no? Ya, entonces, nuevamente, habíamos dicho que tenemos los dos operadores representados en una base, esos son las matrices que representan al operador A y B. Y lo que queremos ahora es ver cómo hacemos el producto tensorial de A con B. Es decir, yo quiero hacer el producto tensorial de A con B y la regla a seguir para efectuar esta operación es la que ya mencioné en una de las clases. Es decir, lo que hacemos es multiplicar A11 por B, A12 por B, A21 por B y A22 por B, ¿sí? Es lo que hacemos. Entonces, en otras palabras, lo que tenemos aquí sería simplemente A11 por B11, A11 por B12, A11 por B21, A11 por B22, ¿sí? Ese es el primer elemento y el otro elemento A12 por B11, A12 por B12, A21 por B, perdón, A12 por B21 y
1, 2 por B, 2, 2, ¿sí? Y luego acá lo mismo, ¿cierto? El A21 por B11, A21 por B12, A21 por B21 y A21 por B22. Y finalmente, el otro término que sería A22 por B11, A22 por B12, A22 por B21 y A22 por B22, ¿sí? Entonces, esa sería la forma de efectuar el producto tensorial de A con B cuando estamos en esas representaciones. Y de la misma manera podemos tomar dos vectores de estado que están dados en una representación. Digamos, si yo tengo el vector A11, bueno, sí, digamos que tengo el vector A11, A12, A21, ¿sí? Este vector. Y yo quiero, llamémosle este vector nuevamente, llamémoslo simplemente vector A. Y luego yo quiero hacer la multiplicación tensorial con el vector B, ¿sí? Entonces tengo yo igual que hacer el producto tensorial con el vector B11 por B21, ¿sí? Entonces, ese producto tensorial igual lo hacemos de la misma manera que acabo de mencionar. Entonces, lo que deben hacer es multiplicar A11 por B y A21 por B, ¿sí? Es lo que hacemos. Es decir, en este caso sería A11 por B11, A11 por B21, A21 por B11 y A21 por B21. ¿Sí? Ese sería el producto tensorial que haríamos entre A y B. Entonces, procediendo de esa manera, podemos ya hacer lo mismo que hacíamos antes con los estados y con los operadores, y quizás ya de una forma más simple cuando estos están dados en una representación. Por ejemplo, si nosotros consideramos el estado up en la representación más menos y el estado down en la representación más menos, entonces tendríamos lo siguiente, por ejemplo, entonces así, entonces, así, por ejemplo, tenemos en la representación más menos el estado up, que sería igual. Ya, perfecto. Entonces, no sé qué parte, no sé, ya no se escuchó. Bueno, voy a repetir brevemente esto que está aquí en la pizarra y completar. Entonces, ¿me escuchan ahí bien? Si es que hay problemas en escucharme, me avisan. Lo que hacíamos es lo siguiente, que yo tengo en la base más o menos el up representado como 1,0 y el down como 0,1. Entonces, yo puedo construir los estados compuestos como el up. ¿Qué es el up? Up es el producto tensorial de up con up, de un objeto cuántico y de un objeto cuántico. Entonces quedan 1, 0, 1, 0 y el producto tensorial. Entonces, de acuerdo a las reglas que les di, esto sería 1, 0, 1 por U y 0 por U. Entonces, haciendo la multiplicación, me queda 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Ese es el up, este estado compuesto de dos objetos cuánticos. Entonces, lo mismo puedo hacer para up, down, ¿sí? Para down, down, up y para down, down. Entonces, hacemos esos productos tensoriales y se obtienen estos resultados que están ahí. Entonces, la base, esta base que habíamos escrito en algún momento,
en la representación más o menos sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, y el último término sería 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces, esa sería la base en la representación más o menos que yo había indicado. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, se Juan, escucha. ¿sí? Ya, perfecto. Bien, entonces, finalmente vamos a hacer lo mismo con los operadores sigma y tau que nosotros teníamos. Entonces, esos son sobre los estados, pero podemos hacer lo mismo sobre los operadores. Entonces, digamos que queremos calcular el producto de sigma z con tau z, ¿sí? Entonces, sigma z es el operador de spin en la componente z en un sistema, para el sistema de ANA, y yo quiero calcular el producto tensorial con tau, digamos, tau x, que es el operador de spin para O, para el otro sistema. Entonces, si yo hago eso, simplemente tendría que usar las matrices de Pauli. Las matrices de Pauli ya están en esta representación más o menos. Entonces, si yo escribo la matriz de Pauli de sigma z, esta es igual a sigma z, que sería 0, 1, 0, menos 1, ¿sí? Esa es la matriz, perdón, 1, 0, 0, menos 1, es la matriz de sigma z. Y esto, el producto tensorial con la matriz tau x, que es la componente en x de spin, la matriz de Pauli de tau x, que es 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, ahí están las matrices de Pauli representadas en la base más o menos. Y bueno, lo único que hay que hacer es el producto tensorial que está ahí indicado, ¿no es cierto? Entonces, para hacer ese producto, ya se había dado una regla. Entonces, la regla es que este resultado sería igual a 1 por 0, 1, 1, 0, 0 por 0, 1, 1, 0, 0 por 0, 1, 1, 0, y menos 1 por 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces, hacemos ese cálculo y tenemos ya la matriz que representa a sigma z tau x. Entonces, el producto de esto nos da 0, 1, 1, 0. Aquí nos da 0, 0, 0. Aquí nos da 0, 0, 0. Y aquí nos queda 0, menos 1, menos 1, 0. Esta es la sigma x de tau x en la representación más menos, ¿sí? ¿Sí? ¿Está entendido? Esa es la forma como se opera, y de la misma manera ustedes podrían calcular cualquier otro producto tensorial en estos espacios compuestos. Y, por ejemplo, si nos interesa calcular cuál es la acción de este operador, lo que habíamos hecho ya directamente antes, la acción de este operador sigma x tau x sobre, digamos, el estado up, down, ¿sí? Entonces, nosotros queremos de aquí, finalmente podríamos calcular la acción de sigma x tau x sobre el estado down, up, ¿sí? Ese cálculo queremos hacer. Entonces, perdón, sigma z tau x, sigma z tau x sobre down, sobre el estado up, down, digamos, ¿sí? Up, down, sobre este estado, la acción de este operador compuesto sobre el estado compuesto up, down. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El resultado ya sabemos, el resultado es, ¿cuál sería el resultado? ¿Recuerdan el resultado? De sigma x tau x sobre up, down. ¿Cuánto debe salir? Ahí Menos 1. tienen. No debe salir
Bueno, la primera componente no se ve afectada. Bueno, el tau sobre la segunda componente. Por ahí teníamos ya ese cálculo. A ver, tau x sobre la segunda componente. Tau x sobre down. ¿Cuánto da tau x sobre down? Da up, ¿recuerdan? Da up, el down es up. Y luego el sigma z sobre up. ¿Cuánto da? Down, Ahí hay una tablita que hicimos. down. Sigma z sobre up. Yo mismo estoy buscando. Teníamos ahí ya esos cálculos. Sigma z sobre up. 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 Sí, entonces da up. Entonces el resultado que esperaríamos sería up, up. Ese es el resultado que esperamos. ¿Sí? Entonces veamos si es que es así. Ahora nosotros podemos hacerlo usando la representación. Entonces, usando la representación, acabamos de calcular sigma z tau x, que es esta matriz de aquí. Entonces, sigma z tau x sobre up down va a ser igual a esta matriz que está aquí, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 1 y 0, 0, menos 1, 0. Y esto multiplicado por up, down. No hemos calculado el up, down. O sí calculamos. Sí calculamos hace un rato, yo ya borré. Entonces, ¿cuál es la forma del up, down? Esta forma de aquí. El up, down es 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Entonces, simplemente multiplicamos esas dos matrices, fila por columna, y tendríamos ya el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da el producto de esas dos matrices? ¿Mm? Bueno, así, aquí ya sería el producto normal, ¿no es cierto? Ya no es el producto tensorial. Sí, ya sería el producto normal, fila por columna. 1, 0, 0. Entonces, exacto, nos da 1, 0, 0, 0. Y este 1, 0, 0, 0 es justo el estado up, up. ¿Sí? Este estado de aquí, 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, así es como operamos matricialmente en las representaciones y obtenemos ese resultado que ya esperábamos, que ya conocíamos. Sí, esa es la manera como debemos operar en las representaciones. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, puedo tratar de contestar. Y hasta ahí llegaríamos, porque de ahí el resto ya es hacer ejercicios, hablar un poco sobre que en últimas está inmerso en todo lo que hemos dicho sobre la paradoja de Einstein-Rosen, quizás ahí un poco sobre esta famosa desigualdad de Bell, que ayuda un poco a entender esto de la paradoja de Einstein-Rosen. Y bueno, no hay nada más que decir sobre esto, porque lo que hemos hecho es, en general, tratar sobre estados compuestos y
bueno, definir, la esencia de todo esto es definir un estado general para el sistema de dos o más objetos y definir que es un estado entrelazado que afecta a todos los objetos del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué digo, no? O sea, tenemos un sistema de dos objetos cuánticos, dos partículas, o de muchos objetos cuánticos. Entonces, la idea central es que se define formalmente un estado general que involucra a todos los objetos cuánticos del sistema, los dos que hemos tratado, por ejemplo. Y no se puede definir características de un sistema individual o del otro, excepto cuando se hace una medición. Entonces, está descrito por este estado general. Esos estados generales se llaman estados compuestos y provienen de esta acción, ¿no? de enlazar tensorialmente diferentes sistemas que tenemos. Entonces, tenemos ya no un estado de un solo objeto cuántico, como hacíamos generalmente en mecánica cuántica normal, sino que tenemos un estado como estos, por ejemplo, que involucran dos o más objetos cuánticos. Y se introdujo el concepto de que es entrelazado cuando no es entrelazado, y cuando el estado cuántico es entrelazado no se puede ese entrelazamiento de ninguna manera, ni siquiera sin un campo base. Entonces luego tratamos de hacer lo mismo que se hace en mecánica cuántica ordinaria, definiendo los operadores, viendo cómo los operadores actúan sobre los estados ya compuestos en este caso. Y vemos también finalmente lo que hemos hecho es definir los estados compuestos en representaciones, en una representación en una base determinada. Entonces, cuando ya tenemos una base determinada, una representación con este operador, hacemos ya que actúen sobre los estados en esta representación y vamos obteniendo los resultados que hay. Entonces, eso en esencia es una generalización de la teoría cuántica ordinaria ya para sistemas compuestos, pero es básicamente lo mismo que como hacíamos en cuántica ordinaria. ¿Alguna pregunta que tengan? No, profe. Bueno, esto se va a ver mejor, se va a aclarar en los talleres. Vamos a empezar ya desde viernes. Entonces ahí vamos a hacer los ejercicios y vamos a ver mucho mejor estos conceptos introducidos en el capítulo. Partículas idénticas, donde vemos la simetría, la identidad de las partículas, si son bosones, fermiones, como funciones simétricas o simétricas, como Slater, por ejemplo, los sistemas antisimétricos y luego también con esto el entrelazamiento cuántico para que se definen los estados compuestos. Pues la idea de definir un estado no para una partícula, para un objeto cuántico, sino un estado para todo el sistema cuántico. Esa es la idea nueva de la mecánica cuántica. No tiene un equivalente clásico. Y bueno, los conceptos de estado producto, estados entrelazados, estos estados compuestos y todo lo demás que hemos hablado en eso, entiendo mejor en los ejercicios. Bueno, lo que quería también decirles es que estos estados que habíamos definido y que son vectores propios, son vectores propios de hamiltoniano, H, W sobre 2, sigma, tau, ¿sí? La base propia de energía es la base que está por S, T1, T2, T3, ¿sí? Y habíamos demostrado que son
vectores propios de H. Entonces, estos estados que están aquí también se conocen como estados de B. ¿Sí? Así se llaman estos. Es un nombre que se da en la literatura a estos estados. Se conocen como estados de B. Bueno, entonces en la siguiente clase vamos con los ejercicios y quizás aparezcan preguntas y se va a entender mejor lo que he explicado en estas clases. Bueno, yo les agradezco mucho, qué suerte que pude, al menos con la señal esta de datos, terminar la clase. Sí, no sé qué pasó con el internet de la casa. Pero bueno, no ha habido problema, hemos dado la idea completa. Les agradezco mucho por su presencia en esta clase y nos vemos el día viernes. Gracias. El viernes tendríamos 2 clases, ¿no? Para 2 horas para poder hacer los ejercicios. Les espero en el taller. Que tengan una buena tarde. Hasta el viernes, profe. Gracias.